Nada ni nadie, ni ideologías, modas, sistemas educativos, ni gobiernos podrán cambiar el hecho histórico de que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y que con su muerte nos compró un lugar en el cielo que nos ofrece como un regalo. Repito, ni las modas ideológicas, ni la promulgación de leyes progresistas, ni difusiones televisivas podrán cambiar el hecho de que Dios existe, que su palabra es fiel y verdadera, que nos ama, que Cristo murió por nosotros y que un día como hoy venció la muerte con poder. Aunque el mundo lo niegue o lo ignore, aunque el mundo trate de sepultar esta verdad, un día como hoy Jesús se levantó de la muerte, subió a los cielos y vendrá una vez más por su iglesia al final de los tiempos. Cristo vive, no es un decreto. Cristo vive y no es una ideología impuesta. Cristo vive y en su resurrección tenemos nueva vida, una nueva identidad, una nueva relación con Dios, una nueva realidad, una nueva ciudadanía y un nuevo destino. 3 cosas importantes que la resurrección de Jesús produce en nuestras vidas. Pero para poder comprender esto, permítanme antes explicarles lo siguiente. El Señor Jesús vino a morir por nosotros y curiosamente, con su muerte nos dio vida. Porque sin Dios, sin Cristo, nosotros estábamos muertos. En el jardín del Edén, la palabra de Dios nos enseña que Dios le dijo al ser humano, allá en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si ellos lo hacían, el día que de él comieran, ciertamente morirían. Esto ocurrió. Adán y Eva desobedecieron a Dios, y al comer del árbol, la muerte entró al ser humano. Esta muerte, si pudiéramos explicarla en partes, diríamos que ocurre de la siguiente manera. Hay una muerte que se da a nivel espiritual. Nuestra alma queda separada de Dios. Nuestra relación, nuestra comunión con Dios se quebranta. Pero no solamente eso, sino también hay una muerte física. El ser humano experimenta esa muerte. Su corazón deja de latir, sus ojos se cierran, sus pulmones dejan de respirar. Pero no solamente hay una muerte espiritual y física, también hay una muerte eterna, en el que la palabra de Dios dice que el ser humano estará lejos de Dios por la eternidad. Cuando hablamos de la importancia de la obra de la resurrección en nuestras vidas, es importante tener presente estos 3 aspectos. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos liberados de esa muerte espiritual. En Cristo Jesús dice la palabra que ciertamente estamos separados de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 23 al 24, dice que Jehová sacó del huerto del Edén a Adán y a Eva. Él los echó fuera y puso al oriente del Edén querubines, puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades hicieron una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es la condición que el ser humano enfrenta. Esta es la muerte espiritual en la que estamos inmersos. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Fuimos echados fuera. Sin embargo, la resurrección de Jesús vino a restaurar esta relación con Dios. Su muerte, su ministerio, su sacrificio por nosotros,
su triunfo en la cruz del Calvario y en el sepulcro, trae una nueva vida, trae una renovación, trae un nuevo corazón, una nueva relación con Dios y el ser humano. Dice la Escritura en Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 47, que así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Al morir y resucitar en Cristo, somos objetos de ese perdón de nuestros pecados. Efesios 2:1 da testimonio diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La resurrección de Jesús nos libera de esa muerte espiritual y permite que nuestras vidas sean reconciliadas con Dios. Nos permite volver a tener esa comunión con Dios que se quebrantó en el jardín del Edén. Una segunda cosa que ocurre con la resurrección de Jesús es que somos liberados de la muerte física. En Génesis 3, versículo 19, dice el Señor a Adán y a Eva: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es una realidad que el ser humano enfrenta en su vida. No solamente la muerte espiritual, sino que está expuesto a esta muerte física. Porque polvo somos y al polvo volveremos. La muerte física se hizo presente desde la creación. Basta que veamos Génesis capítulo 4, versículo 8. Cuando Caín le dijo a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O en Génesis capítulo 4, 14 y 15, cuando Dios trata con la vida de Caín, y entonces Caín dice: cualquiera que me halle me matará. Y entonces Dios habla con él y le dice: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Pero Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara, para que no le quitaran la vida. La muerte entró al ser humano. Génesis capítulo 5 es un relato de cómo la muerte fue pasando de uno a otro. Dice el versículo 8: fueron todos los días de Set 912 años y murió. El versículo 11: fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y así sucesivamente. En el 14 escuchamos de Cainán y murió. La resurrección de Jesús vino no solamente a liberarnos de esa muerte espiritual, sino también de esta muerte física. Allá en Juan capítulo 11, versículo 17, vemos a Jesús dando vida a esos cuerpos muertos e inertes, como es el testimonio acerca del caso de Lázaro, a quien Jesús fue a ver en el capítulo 11 de Juan, versículo 17. Y hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. En el versículo 11, 25, Jesús le dijo a sus hermanas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús se levanta como la resurrección, porque Él es Dios. Su resurrección de entre los muertos, como la que hoy recordamos, conmemoramos y celebramos, nos recuerda que Él tiene el poder, no solamente para rescatarnos de esa muerte espiritual, sino también para liberarnos de esta muerte física. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Y allá en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22, muestra cómo la resurrección de Jesús trae vida. Cómo la muerte de Jesús ha comprado también este barro que el Señor formó y le dio aliento. Dice la Escritura, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La vida no termina aquí. Aquí no es el cielo ni el infierno, como algunas personas tratan de argumentar. Dios promete que en el final de los tiempos, este Cristo que resucitó de entre los muertos, no solamente nos libera de esta muerte espiritual, sino también levantará nuestros cuerpos del sepulcro y estaremos para siempre con Él. Una tercera cosa importante que la resurrección de Jesús implica es que a través de su resurrección somos liberados de la muerte eterna. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino con un propósito. Vino a darnos vida eterna. Vino a reconciliarnos con Dios, que volvamos a estar en comunión con Él, como en el principio. Si tú ves lo que dice Juan capítulo 6, versículo 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No solamente nos ha librado de la muerte espiritual, de la muerte física, sino también Jesús, con su resurrección, con su triunfo sobre el sepulcro, nos ha libertado de la muerte eterna. Dice Juan 6, versículo 47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El plan maravilloso de Dios es que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Pero no solamente nosotros, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus abuelos, tus sobrinos, tus tíos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Hoy todo mundo sabe que se celebra la resurrección de Jesús, pero la gente no sabe que está experimentando una muerte espiritual. Que el día en que sus ojos se cierren y su corazón deje de latir, que el día en que sus pulmones dejen de respirar, irán a una eternidad sin Cristo. Hoy, más que nunca, la iglesia debe proclamar el propósito por el cual Jesús no solamente murió, sino también por qué resucitó. Juan 11, 25, 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, escuchen bien, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La gente tiene tanta necesidad de saber dónde va a pasar la eternidad. Han escuchado de Jesús, pero no saben cómo llegar al cielo. No te vayas al cielo tú solo. Compartamos con nuestros familiares y amigos, hoy más que nunca, esta gran verdad. Aunque el mundo trate de cerrar sus oídos, aunque el mundo trate de negar las palabras de Dios, aunque las ideologías que están tratando de implantarse en nuestra sociedad
vayan avanzando abruptamente, tú y yo sabemos que Dios no ha cambiado de opinión, que Él quiere darnos vida eterna, que Él quiere que estemos con Él. Romanos 5:21 dice una gran verdad que el mundo necesita oír, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ciertamente la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta vida eterna es una dádiva de Dios. Si queremos vivir una eternidad con Dios, el Señor Jesús ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas personas, en ese deseo de pasar una eternidad con Dios, tratan de aferrarse a muchas cosas, a factores externos, a falsos dioses, a falsos salvadores. Pero celebrar la resurrección de Jesús nos ayuda a tener siempre presente que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que nuestras vidas deben estar aferradas a Él para poder experimentar esta vida eterna que Dios nos llama a vivir. Hoy que conmemoramos la resurrección de Jesús, celebramos la obra redentora que Él ha hecho en favor de nosotros. Nos ha rescatado de esa muerte espiritual, reconciliándonos con Dios. Nos ha rescatado de esa muerte física, prometiendo que cuando Él venga por nosotros, resucitaremos junto con todos los creyentes en Jesús. Pero también su resurrección afirma y confirma el corazón del creyente y de la iglesia, que el que en Él cree no morirá eternamente, que el que en Él cree tiene vida y vida eterna. Dios nos dio vida en Jesús, esa vida que tanto tu vida necesita, esa vida que tu familia, tu matrimonio necesitan. Abre tu corazón a Jesús y deja que Él venga y transforme toda tu existencia, que sane tu historia y que ocupe en tu corazón el lugar primordial que a Él le corresponde. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida diferente aquí en la tierra, pero también una vida eterna con Dios allá en el cielo, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más llanto ni más dolor, porque Dios estará como al principio en medio de nosotros, y nosotros estaremos para siempre con Él. Yo quiero invitarte que compartamos con todas las personas que nos rodean que el Señor Jesús ha resucitado, que el Señor Jesús ha venido a transformar nuestra vida, que nos ha rescatado. Comparte con tus familiares y amigos hoy que tanta gente vive atemorizada por la muerte, por las enfermedades. Más que nunca necesita el mundo saber que Dios sigue dando vida y vida en abundancia. Yo quiero invitarte que cierres tus ojos y que podamos orar juntos y darle gracias a Dios por la resurrección de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, gracias porque en Cristo tú nos has dado vida. Gracias porque en Cristo tus promesas son verdaderas, nos llenan de aliento y de esperanza, porque sabemos, Señor, que somos reconciliados contigo, que ya no estamos destituidos de tu gloria, sino que, Señor, en ti podemos entrar delante de tu presencia a través de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque si un día nos toca morir,
Sabemos que despertaremos en el cielo contigo. Y aunque nuestro cuerpo se deshiciere, un día tú, al sonar la trompeta, nos llamarás, resucitaremos y estaremos en las nubes para siempre contigo, Señor. Gracias, porque la vida no termina aquí. Porque aunque el mundo se resista a escuchar esta verdad, hay un cielo, hay un reino de Dios, hay una vida eterna que tú quieres establecer en nuestros corazones y al cual quieres llevarnos al fin de los tiempos. Gracias porque tú nos das esta vida eterna. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Permítenos compartir esta verdad y toca el corazón de tantas personas que amamos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, gente que nos rodea, que tienen tanta necesidad de pasar una eternidad contigo, pero no saben cómo hacerlo. Sé tú su camino, sé tú su verdad y sé tú quien dé vida a tantos corazones que hoy tienen tanta necesidad de ti. Gracias por haber resucitado y con tu muerte darnos vida. Te alabamos y te bendecimos. Reconocemos que no merecemos tan maravillosa gracia, que no somos dignos de ella, pero aceptamos con todo nuestro corazón, con toda humildad, la invitación que tú nos haces a caminar contigo sin merecerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, amados hermanos y hermanas, familiares y amigos, que la bendición de Dios nuestro Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, y que el poder de su divino y santo Espíritu sea con todos vosotros, con vuestras familias presentes o ausentes, con todo el pueblo de Dios, con aquellos que predican su palabra, en medio de la alegría o de la tristeza, en medio de la salud o de la enfermedad, del trabajo o el descanso, de la abundancia o la escasez, de la bonanza o la tormenta, en la vida o en la muerte, hasta que Él venga por nosotros, ahora y siempre. Amén.